Bienvenidos a todos los católicos y católicas que visitan el canal. Gracias por regalarme un poquito de su tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a hablar el día de hoy eh, acerca del libre examen y la sola escritura. He llamado a este tema la fe como en el mercado o creer a gusto y conveniencia, o lo que es lo mismo, libre examen y la sola escritura. Primero vamos a conocer un poco, tener un poco de noción de lo que es el libre examen y la sola escritura. El libre examen es un principio de Lutero y la sola escritura es un dogma que también Martín Lutero estableció allá por 1531, cuando él mismo inició la Reforma Protestante. Estas dos bases que acepta el conglomerado en general del protestantismo son muy importantes para todo este movimiento de organizaciones religiosas no católicas, ya que a partir, por ejemplo, del dogma de la sola escritura, pues nacen otros de los dogmas de las llamadas cinco solas, el resto de las solas. Pero ¿qué son en realidad o cómo fueron concebidas por Lutero estas dos bases del protestantismo, el libre examen y la sola escritura? A grandes rasgos, más o menos como lo concibió Lutero, el principio del libre examen, eh, es una especie de exigencia de que todas las personas pudieran tener acceso a la Biblia y de que todas las personas, al tener acceso ya a la Biblia, pudieran leerla e interpretarla por su propia cuenta, haciendo uso de su raciocinio personal y de sus sentimientos también personales. ¿Por qué digo que estableció esto como una exigencia? Porque Martín Lutero aseveraba que la Iglesia Católica no permitía que los fieles leyeran la Biblia, que la tenía encadenada. Esto es algo que no es correcto. En realidad, la Iglesia Católica sí permitía que los fieles leyeran la Biblia, pero realmente para tener acceso a ella no era fácil. O sea, había fieles que tenían poder económico, los cuales podían tener una Biblia y podían leerla, pero el resto de los fieles no tenían con qué comprarse una Biblia porque eran muy caras. Además eran difíciles de conseguir. ¿Por qué razón? Porque en esa época no solamente la Biblia, todos los libros de cualquier otro tipo eran escritos a mano. En el caso de la Biblia, hacer una sola copia, un copista católico se llevaba varios años, 3, 4 años, haciendo una sola copia, en ocasiones incluso más años, porque cada vez que se equivocaban tenían que iniciar otra vez. Entonces, Martín Lutero presenta esta exigencia o esta queja de que, según él, la Iglesia Católica no permitía que los fieles leyeran la Biblia, y él deducía que era porque la Iglesia Católica no quería que los fieles conocieran la verdad. Por esta razón, Martín Lutero, al establecer el principio de libre examen, le da autoridad al fiel de esta nueva corriente religiosa, lo que es el protestantismo luterano, de que cada fiel que tuviera ya su Biblia la leyera y la interpretara por cuenta propia, haciendo uso de su razonamiento y de sus sentimientos personales. Eh, También diciendo que iba a ser apoyado por el Espíritu Santo para sacar una conclusión interpretativa de sus lecturas. Pero Martín Lutero con esto dio principio al error y a la confusión y a la división de la Iglesia de Cristo. A partir de esta enseñanza de Lutero, todas las personas podían interpretar la Biblia por cuenta propia
y todas la interpretaban de manera distinta, tanto así que inmediatamente se comienzan a dividir los protestantes, unos siguiendo a Zwinglio, otros a Lutero, otros a este emperador inglés, eh, ¿cómo se llamaba? Bueno, no recuerdo el nombre, pero de ahí nacen calvinistas, luteranos, nacen los anglicanos y se siguieron multiplicando y hasta el día de hoy. ¿Todo por qué? Porque cada persona, según Lutero, tenía la autoridad para interpretar la Biblia por cuenta propia. ¿Por qué? Porque este principio del libre examen también establecía que cada persona que tuviera la Biblia ya no estaba obligada a estar bajo la autoridad de ninguna institución religiosa, o sea, dirigiéndose en este caso directamente a la Iglesia Católica, o bajo la autoridad de ninguno de sus obispos o pastores, es decir, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, en cuestiones de enseñanza de la doctrina de Cristo, sino que cada persona puede interpretar la Biblia por cuenta propia. Martín Lutero va en contra de lo establecido en la misma Biblia, ¿sí? Ya que la misma Biblia prohíbe que las personas interpreten por cuenta propia, de manera privada, las Sagradas Escrituras, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, en caso de que tengamos tiempo. Pero todo esto pues lleva a la división de la iglesia, a la multiplicación de organizaciones religiosas y hasta el día de hoy miles y miles de sectas, cultos y congregaciones de todo tipo, de todos colores y sabores, cada uno diciendo que tiene la verdad y cada uno con interpretaciones que varían entre una organización y otra. Esto es contradictorio y es lo que yo quiero que veamos nosotros los católicos. Este principio es completamente contradictorio con la doctrina de Cristo. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar lleva a la división, lleva también a la confusión, ya que ninguno saca la misma interpretación, aun cuando digan que están ayudados por el Espíritu Santo, y crean una especie de error, un error doctrinal, porque las conclusiones que cada uno de ellos sacan le llevan a creer de una manera distinta. Y generalmente estas maneras distintas de creer es una forma de acomodar la fe a como cada uno de ellos quiere entenderla y creerla. Entonces, este principio de Lutero lleva a la confusión, lleva al error, lleva a la división, algo que está en contra de la doctrina de Jesucristo. Ahora, ya vimos entonces más o menos cómo lo que es el libre examen, más o menos cómo Lutero lo concebía. La sola escritura es un dogma también establecido por Lutero. La sola escritura dice más o menos que en cuestión de fe y de enseñanza, la única autoridad para el protestante es la Biblia. O sea, si nosotros vemos conjuntamente estos dos fundamentos protestantes, el libre examen y la sola escritura, más o menos lo que hace Lutero al establecerlos es darle la autoridad a toda persona que lo crea de esa manera para leer la Biblia, interpretarla por su propia cuenta y no aceptar ningún otro tipo de enseñanza o interpretación que no esté en la Biblia y que no esté de acuerdo a su interpretación personal basándose en el libre examen. Más o menos eso es lo que Lutero concebía de estos dos fundamentos protestantes. Los dos son contradictorios y ahorita vamos a ver por qué. Quiero decirles que este video no lo estoy haciendo en la intención de ofender o molestar a
las personas que no son católicos. Más bien este video está dirigido a los católicos que quieran conocer un poquito sobre esto, y ya si por su propia cuenta quieren investigar, pues adelante, para que conozcan bien esto y vean lo que es la verdad. Nosotros como católicos tenemos como guías en cuestión de fe a la Iglesia, al Magisterio y a la Sagrada Tradición, basándose en la Biblia. Pero en cuestión de interpretación de la Biblia, para nosotros la autoridad es la Iglesia, porque es la que tiene la ayuda del Espíritu Santo para hacer esa interpretación de la Biblia. No quiere decir que la Iglesia esté por encima de la Biblia, no, pero para interpretarla sí es la autoridad correcta, la autoridad que Cristo dejó en la tierra. Vamos a ver nosotros ahora cómo es que el mismo protestante concibe o trata de explicar este principio, en este caso el principio del libre examen, el dogma de la sola escritura. Ya más o menos les dije de qué se trata, pero vamos a ver específicamente ahorita lo que es el principio del libre examen. Una de las razones que utiliza el protestante para justificar el principio del libre examen es usar los versículos 11 y 12 de Hechos, capítulo 17, que habla sobre la iglesia de Berea, la congregación de Berea, en la época de San Pablo. Y esta dice así, esta explicación que da, por ejemplo, esta página protestante de una iglesia bautista. Más o menos el artículo dice: la congregación de Berea nos enseña una lección práctica de cómo debemos de estudiar la palabra de Dios. En Hechos 17, 11 y 12 leemos: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces, aquí esta página y en general el protestante, utilizando Hechos 17, 11 y 12, ellos interpretan con estos dos versículos que la Biblia misma da la autoridad para que cualquier persona pueda interpretar la Biblia por cuenta propia. Pero nosotros, si leemos con atención este pasaje, vamos a buscarlo en la Biblia de Jerusalén. Vamos a leerlo desde el 10. Dice: Pablo y Silas en Berea. Dice: inmediatamente por la noche los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y Silas. Ellos al llegar ahí se fueron a la sinagoga de los judíos. Pablo y Silas, cuando llegaron a Berea, entraron en una sinagoga de judíos. Estos eran de un natural mejor que los de Tesalónica y aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. ¿Sí? Para ver si las cosas eran así. Ahora, el protestantismo interpreta de estos versículos que la Biblia está diciendo que los de Berea interpretaban la Biblia por cuenta propia, y que así como los de Berea interpretaban la Biblia por cuenta propia, el protestante tiene todo el derecho y la autoridad para interpretarla también por cuenta propia. Ahora, esto no es así. Si leemos con atención, dice que Pablo y Silas llegaron a una sinagoga de judíos. ¿Qué quiere decir esto? En la sinagoga, ¿quiénes estaban? Generalmente estaban los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, estaban gente que conocía de las escrituras, específicamente lo que era el Antiguo Testamento.
en el cual en estas escrituras del Antiguo Testamento obviamente había profecías que hablaban de Cristo y los judíos conocían estas profecías que hablaban del Mesías que iba a venir. Cuando llegan Pablo y Silas a Berea, lo que hacen es entrar en la sinagoga y darles la enseñanza sobre Cristo mismo, o sea, sobre la palabra de Jesucristo, sobre los evangelios de Jesucristo, que ya había venido al mundo, que ya había venido, incluso ya para estas épocas ya había ascendido también, pero ya había dejado su enseñanza, su doctrina. Entonces, esa doctrina de Cristo era lo que Pablo y Silas iban a enseñarles a los judíos de la sinagoga de Berea. Los judíos de la sinagoga de Berea, como conocían las profecías del Antiguo Testamento, lo que hacían era leer las profecías del Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban sobre Cristo, y las comparaban con las enseñanzas que les venían a dar Pablo y Silas. Cuando miraban que era verdad lo que Pablo y Silas enseñaban, entonces por eso creían, como lo dice en el siguiente versículo, que es el versículo 12. Creyeron pues muchos de ellos, y entre los griegos y mujeres distinguidas, y no pocos hombres. Entonces, estos hombres judíos que estaban en la sinagoga cuando Pablo y Silas llegaron, no interpretaban por cuenta propia las escrituras. ¿Por qué? Porque los mismos judíos también tenían como guías en cuestión de fe a maestros, a los fariseos, a los doctores de la ley, ¿sí? O sea, el judío no interpretaba tampoco por cuenta propia las escrituras. Este es un error de interpretación simplemente del protestante, porque los judíos no hacían eso. Los judíos también seguían las enseñanzas de alguien superior en cuestión de, de pues sí, de guías. ¿Qué hacían? Pues leían, comparaban, decían, Pablo y Silas nos están enseñando la verdad, entonces sí, vamos a creer en lo que ellos nos dicen, ¿sí? Pero no estaban interpretando por cuenta propia. Entonces esto es simplemente una interpretación, valga la redundancia, equivocada de los protestantes al creer que estos versículos 10, 11 y 12 de Hechos 17 están diciendo que todas las personas, como lo dice el libre examen de Lutero, tienen derecho de interpretar la Biblia por cuenta propia. Esto no es así. Esto no es así. Ahora, vamos a ver otra página protestante. Esta página protestante comienza diciendo, en la parte de arriba, dice, la escritura sagrada es intérprete de sí misma. Por eso yo digo que este video obviamente lo estoy dirigiendo principalmente a católicos que quieran investigar sobre el tema, porque esta frase de la escritura se interpreta por sí misma la he escuchado yo entre mismos católicos, y eso no es cierto, eso no es cierto. Luego acá en la parte seleccionada que tengo aquí dice, con este principio se establecía la base del libre examen del derecho de todos los fieles a leer e interpretar la Biblia por sí mismos, pero esta libertad de examinar no se refiere a la facultad absurda de interpretar la escritura como al lector le plazca o convenga. El libre examen, cuando se ejerce con seriedad, implica un juicio responsable sujeto a los principios de interpretación sanos. Aquí mismo, el mismo escritor de este texto ya está confundido y contradiciéndose él mismo, porque en la primera parte dice que el libre examen es el derecho de todos los fieles a leer e interpretar la escritura, a leer e interpretar, dice, la Biblia por sí mismos. Él mismo lo dice, el libre examen es el derecho de todos los fieles a leer e interpretar la Biblia por sí mismos. Ya no se lo repito. Y luego, después del punto, dice, pero esta libertad de examinar no se refiere a la facultad absurda de interpretar la escritura como al lector le plazca o convenga. O sea, que él mismo ya se está contradiciendo. O sea, o el fiel tiene libertad de interpretar la Biblia por cuenta propia o no la tiene. Bueno, lo tratan de matizar en la actualidad estas organizaciones protestantes de que con otro tipo de aseveraciones, por ejemplo, de que pues cuando ellos interpretan la Biblia
están ayudados por el Espíritu Santo, y que por esa razón sus deducciones, sus interpretaciones son correctas. Pero en realidad todo esto es contradictorio porque todos los protestantes dicen lo mismo, todas las sectas dicen lo mismo, que ellos interpretan la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo, pero resulta que todos creen cosas distintas. Perdón por esa mosca, que anda echando mosca. ¿Cómo puede ser posible que una persona, oh, que una persona ayudada por el Espíritu Santo para interpretar la Biblia, obtenga una conclusión o una interpretación diferente de otra persona que también está siendo ayudada por el Espíritu Santo para interpretar la Biblia? Esto pondría al Espíritu Santo en contra del mismo Espíritu Santo, ¿sí? Es completamente absurdo esto. ¿Por qué razón entonces hay muchísimas sectas? Si todas dicen que interpretan la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué entre los mismos protestantes unos creen una cosa y otros creen otra? Unos creen que Cristo es Dios, otros creen que no es Dios, otros creen que Cristo fue solamente hombre, otros que no, que fue Dios y hombre, otros que el bautismo es trinitario, otros que es unicitario, bueno, en muchas cosas. Si el Espíritu Santo los estuviera ayudando, no podrían obtener ese tipo de conclusiones. Tendría que haber una sola conclusión, única e igual. En el caso de nosotros los católicos, nosotros tenemos una sola enseñanza doctrinal sobre el Evangelio de Jesucristo, solamente uno. Si nosotros comenzamos a interpretar por nuestra cuenta, nos vamos a caer en el error porque no tenemos muchas veces la capacidad para hacerlo. Mismo Jesucristo deja a su iglesia la autoridad para hacer eso, ¿sí? En Mateo 16:18 le da la autoridad a Pedro para hacer y deshacer, ¿sí? Y hay muchos otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, nosotros por eso confiamos en las enseñanzas de la iglesia porque la misma enseñanza de Cristo, la misma palabra de Dios, nos lo dice. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 3:15, este versículo es muy conocido, ¿sí? Muy conocido. 1 de Timoteo 3:15 dice, pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Aquí ya estaríamos nosotros estableciendo cuál es la verdadera autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras, contrario a lo que dicen los protestantes, de que el libre examen y la sola escritura es lo único que ellos necesitan. ¿Por qué razón? Porque la misma Biblia dice que la columna y fundamento de la verdad es, es la iglesia. La iglesia es la que tiene la autoridad, ¿sí?, para la interpretación de la Biblia. No está por encima de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo, pero sí tiene la autoridad dada por el mismo Jesucristo para llevar el mensaje de su evangelio, sus enseñanzas doctrinales, todas las enseñanzas de Cristo. Solamente la Iglesia Católica es la única que tiene esa autoridad, contrario a lo que asevera el protestante de que es la Biblia la única autoridad en cuestión de fe. No, la misma Biblia contradice al protestante. La misma Biblia dice que no es ella la columna y fundamento de la verdad, sino la Iglesia. ¿Y por qué? Bueno, pues fácil de entender, es cierto. La Iglesia no está por encima de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo. Y está, él mismo, sus palabras, su enseñanza está aquí, en la Biblia.
Pero para que alguien interprete la Biblia, por eso Cristo enseñó a sus apóstoles. Nosotros podemos leer a través de los evangelios, en San Mateo, en San Marcos, en San Lucas, cómo Él escogió a 12 apóstoles que después tuvieron sucesores, a los cuales les enseñaba lo que tenían que predicar. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en San Mateo 28, 18 y 19, ¿sí? San Mateo 28, 18 y 19, cómo Jesucristo da este mandato a su iglesia para que sea ella la que lleve la doctrina, la que lleve la verdad a, eh, a los hombres, no la Biblia. Dice, Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Jesucristo, a quien envía a enseñar, es a su iglesia, y no entregaba Biblias a cada uno de los apóstoles. La enseñanza era personal. Por lo tanto, por eso, como lo dice Primera de Timoteo 3:15, quien es columna y fundamento de la verdad es la iglesia, la que lleva la enseñanza y la que lleva la interpretación de la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios. Entonces, como vemos, la sola escritura está yendo en contra, esto es, cayendo en el error de de ir en contra de lo que la misma escritura dice y enseña. Ahora, en la actualidad hay algunas de estas organizaciones que están tratando de cambiar un poco lo que es la definición de lo que es el libre examen de Lutero, diciendo que la interpretación, o sea, el uso del libre examen no significa específicamente, como ya lo había mencionado yo antes, que cada persona puede interpretar la Biblia a su gusto y antojo, pero esto lo hacen porque claramente se dieron cuenta de que el libre examen contradice a las mismas escrituras. Por eso en algunas ocasiones ahora dicen que las conclusiones que sacan, bueno, esto ya lo había dicho yo, ya lo había dicho, las sacan ayudadas por el Espíritu Santo. En, perdón. Entonces, esto lo hacen porque se dan cuenta que al aplicar el principio del libre examen para la interpretación personal de las escrituras, están yendo en contra de la misma Biblia, de la misma doctrina de Cristo. En estos versículos de Segunda de Pedro 1:20 son también muy conocidos, no es algo que a lo mejor ustedes no hayan escuchado. Dicen, pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Entonces, por esta razón, como ellos saben que el libre examen y la sola escritura contradicen a la misma escritura, entonces por ello ellos ponen al Espíritu Santo como su ayudante al interpretar la Biblia. Y de esa manera dice, no, ya no estoy yendo en contra de la Biblia porque la conclusión que saco de mi interpretación bíblica me la dio el Espíritu Santo. Entonces, como vemos, todo esto son puras contradicciones de estos dos fundamentos protestantes que son el libre examen y la sola escritura.
No se puede ir en contra de la escritura, no se puede ir en contra de lo que enseña la Biblia, acomodando eh, la fe a mi gusto y conveniencia, creyendo en la forma en la que yo quiero o en la que yo siento bonito o en la que a mí me gusta. Hay una sola fe, hay una sola doctrina de Cristo, no hay dos, tres ni más. También hay una sola iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. No, Jesucristo no fundó dos o tres o más iglesias. La división que existe en la actualidad nos debe de hacer pensar a nosotros los católicos y ver que precisamente todas las personas que están divididas es porque están en el error. Todas esas personas que se aglomeran en la división de la iglesia de Cristo que creó Lutero es precisamente por seguir estos fundamentos equivocados del libre examen y la sola escritura. Iba a dar ejemplos bíblicos utilizando algunos versículos de la Biblia de lo absurdo que es ir en contra de, la, de la palabra de Dios, pero no hay tiempo, o bueno, sí hay tiempo, pero no quiero hacer el video tan largo. Yo creo que el tema importante, a pesar de que no utilizamos tantos textos bíblicos, quedó más o menos establecido. En otro video voy a dar algunos ejemplos de, de lo absurdo de querer ir en contra de las enseñanzas de la Biblia, tratando de hacerla decir cosas que ella no dice, tratando de acomodar mi fe en interpretaciones equivocadas. O sea, esto dando como ejemplo lo que es la interpretación privada del protestantismo, no exactamente la mía. Y esa sería la razón por la que ahorita ya no daría esos ejemplos que tenía pensado hacer, porque el video se va a hacer muy largo, pero en otro video voy a dar ejemplos de cómo el protestante tiene que utilizar o hacer uso de un montón de pretextos para poder entender la Biblia a su manera, creyendo a su gusto y a su conveniencia y en una forma en que él se sienta bien, no como debe ser la fe verdadera, como tal como Cristo quiere que así sea, sino creyendo como yo quiero. Entonces, bueno, muchas gracias. El video creo que se hizo un poquito largo. Eh, Muchas gracias por haberme regalado unos minutos de su tiempo y Dios quiera y nos veamos en otro video. Estamos comenzando con este canal nuevo y pues espero que nos podamos ver la próxima vez. Muchísimas gracias otra vez y hasta pronto si Dios quiere.